está Natalie presente, debemos ponernos en contexto, hermanos. Yo les quiero preguntar si nosotros tuviéramos acá que hacer un resumen, algo así, ¿qué sería muy importante? Imaginemos que aquí Natalie está con nosotros. ¿Qué cosas son muy importantes para introducirnos al libro de Nehemías? ¿Qué cosas hay que saber para entrar a Nehemías? Aquellos que ya llevan varios estudios, estoy seguro de que van a poder explicarnos algunos elementos para que entendamos todos el contexto en el que estamos, porque vamos en el capítulo 8, ya han pasado varias cosas, entonces para ponernos en contexto, ¿qué cosas hay que saber para llegar al capítulo 8? Yo lo escucho, a ver, vamos entregando algunos datos. ¿Quién era Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Qué me puede decir? Diego dice que era el copero del rey. ¿De qué rey? De un rey llamado Artajerjes. Perfecto. Entonces Nehemías era el copero de un rey que se llamaba Artajerjes. ¿De dónde era este rey? Era de Inglaterra, el rey de España, el rey persa, ¿no es cierto? Era un rey persa. Entonces Nehemías era el copero del rey persa. ¿Y qué significaba que él fuera el copero? Un hombre de confianza del rey. El copero se servía los alimentos antes que el rey, como carne de cañón, ¿no es cierto?, para evitar que eventualmente alguien pudiera envenenar al rey. Entonces eso hacía Nehemías, y era una persona de mucha confianza, de mucha confianza. El copero del rey también lo aconsejaba, lo escuchaba, era una persona con la que compartía prácticamente todo el día con el rey. Bien, ¿y por qué? ¿Cómo es que llega Nehemías ahí? ¿Por qué motivo hay un judío en una corte real de un rey persa? Porque si nos damos cuenta, es raro, ¿no es cierto?, de que haya un judío. Imaginemos que hay un chileno siendo el copero del rey Carlos de Inglaterra. Raro, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué motivo hay un judío al lado de un rey persa? Persia. Perfecto. ¿Por qué motivo entonces? Porque hubo una invasión, ¿no es cierto?, de un imperio hacia Israel y deportaron, es decir, tomaron gente de ahí, de Judá, y se la llevaron a Persia, ¿ya? A Babilonia, que después fue invadida por los persas. Entonces, de ahí llegó este Nehemías que estaba junto con el rey. Es como si un día nosotros acá en Chile nos invadieran los chinos, y los chinos llevan a mucha población chilena a China, y resulta que de un momento a otro nos encontramos nosotros al lado con el emperador chino, el presidente chino, no sé, la persona ahí que esté al mando de China, y nos encontremos en esa situación. Entonces, notemos, hermano, de que es algo terrible si nos damos cuenta. La palabra nos dice de que cuando fueron deportados, la gente iba caminando, dice, ¿verdad?, en el camino, y les decían a los israelitas: cántennos aquellos cánticos que ustedes cantaban en Sión, entre los ríos de Babilonia, dice que estaban ahí. Y ellos no tenían ganas de cantar, se entristecían, porque ellos decían: ¿cómo vamos a cantar nosotros en estas tierras extranjeras? Y colgaban sus arpas en los árboles porque estaban tan desmoralizados de que se habían ido. Para ellos había sido muy triste, muy terrible. Bien, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Cómo es que se desarrolla luego la historia? ¿Qué pasa con Nehemías, que era copero del rey? ¿Qué visión tuvo Nehemías? ¿Cuál fue su objetivo? Llegan unos judíos que fueron a Jerusalén y la llevan en el estado en el cual está el pueblo de Jerusalén y la ciudad. Perfecto. ¿Y cómo está el estado? ¿Cómo es el estado de la ciudad? Destruido, ¿no es cierto? En el sentido de que todavía la ciudad no estaba amurallada. Ya había gente ahí, ya habían algunos israelitas que habían sido autorizados para que retornen, ¿bien? Estaba construido el templo, pero lo que más llamaba la atención era que no estaba construida la muralla, ¿no es cierto? Y eso exponía y avergonzaba también a Israel, de que en todos esos años no construir la muralla, imagínense.
Entonces, eso hace una reacción en Nehemías. ¿Y qué hace? Le pide permiso, ¿no es cierto?, al rey. El rey lo ve. Se prepara, evidentemente. Yo igual estoy grabando todo. Sí. Se prepara, ¿no es cierto?, ora y puede, con la venia del rey, él va para, en este caso, liderar la construcción de la muralla que había sido destruida. Perfecto. Llegado Nehemías 8, ¿la muralla ya está construida, sí o no? Sí, ya fue construida la muralla. Resulta que Nehemías cumplió su objetivo. Construyó la muralla. Están felices porque lo hicieron en tiempo récord. ¿En cuántos días? En 52 días construyeron la muralla de la ciudad, imagínense, hermanos. Y ellos están felices porque lograron su objetivo, ¿no es cierto? La muralla, claro. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pasa algo muy, muy importante. Y es que no solamente ellos necesitaban reconstruir sus murallas, ellos necesitaban reconstruir su vida espiritual. Porque ellos tenían sus murallas que estaban destruidas, perfecto, las reconstruyeron, tenían el templo también. Pero aún así, hermanos, ellos espiritualmente necesitaban ser reconstruidos. Porque muchas cosas que estaban en la ley del Señor, ellos las habían abandonado. Hay muchas cosas que ellos desconocían. La ley del Señor, la palabra del Señor había sido relegada, como que no estaba casi era como algo secundario. Entonces vamos a ver en Nehemías capítulo 8 una situación en relación precisamente a la ley de Dios. Mira lo que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Detengamos acá un minuto. Este capítulo 8, hermano, es sumamente interesante. Es un capítulo muy lindo, muy bello. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? De que una vez que se reconstruye, ¿no es cierto?, la muralla, el pueblo se reúne y dice que se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Se juntaron en una plaza, ¿no es cierto? La reunión, si nos damos cuenta, no es en el templo, es en una plaza, es en un lugar abierto. Y dice que se juntó todo el pueblo. ¿Cuánta gente era? La semana pasada el pastor nos estuvo hablando un poquito sobre esto. Era mucha gente, hermanos. Si usted ve en el verso 66 del capítulo 7, dice que toda la congregación junta era de 42.360. Verso 67 dice: sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Entonces, hermanos, podríamos tal vez redondear de que, no sé, unas 50.000 personas o más de que estaban reunidas en ese lugar. Entonces, imaginemos, hermanos, la cantidad de gente que había ahí. El Estadio Nacional que nosotros vemos en los partidos, ¿no es cierto?, cuando juega tristemente la selección chilena, tiene un aforo de algo así de 46.000 personas. 46.000 personas. Entonces, imagínense el Estadio Nacional repleto de gente, cuando está lleno, que es una cosa impresionante. Yo nunca he estado ahí en un partido, tal vez el pastor ha estado en el Nacional en un partido, ¿no? ¿Sí? Hermano Javier, por ahí hay algunos que han estado en el Nacional, ¿no es cierto?, en un partido de alta convocatoria. Es una cosa impresionante cuando hay mucha gente. Se escucha, ¿no es cierto?, el rugido de la gente cuando con el gol, qué sé yo. Entonces, imaginemos eso. Llena la plaza de personas y llena de personas que están ahí como un solo hombre, dice la palabra, pero por sobre todo, hermanos, con la intención de escuchar la palabra del Señor. Eso sí que es impresionante. Una enorme cantidad de gente interesada en escuchar la palabra del Señor. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de esa puerta, y dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente pide la palabra del Señor.
Notemos eso, hermanos. No es que Esdras haya llegado ahí con la intención de entregar la palabra del Señor, sino que la gente le pide, Esdras, queremos la palabra del Señor. Yo me recuerdo, hermanos, me ponía a pensar cuando hay manifestaciones, cuando hay marchas, cuando hay, ¿no es cierto?, movilizaciones en las calles, muchas veces se agolpa mucha gente. ¿Y qué es lo que piden ellos? Distintas cosas. A veces hay marchas por lo que usted se imagine. A veces de lo más insólito puede haber una marcha un día en el centro de Temuco. Pero acá vemos un gran número de gente que su petición, ¿cuál era? Esdras, queremos la palabra del Señor. Impresionante. Es realmente lindo cómo se habrá visto eso, ¿verdad? Toda la gente ahí pendiente para que Esdras les hable de la palabra del Señor. ¿Por qué se lo piden a Esdras y no a Nehemías? Porque Esdras, hermanos, era el líder espiritual en aquel tiempo. Yo les hablé de que Esdras y Nehemías era solamente un rollo. Esta historia muy probablemente era solamente un rollo, era un tomo donde estaba Esdras y Nehemías. Y Esdras, hermanos, si usted va al capítulo 7, vemos un poquito sobre Esdras, que llegó solo 13 años antes que Nehemías a ese lugar. Solo 13 años antes. Vamos al capítulo 7, verso del 1 al 7. Cris, porfa, si nos puede leer Esdras 7, del 1 al 7. ¿De dónde? Esdras 7, del 1 al 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Samí, hijo de Sabuc, hijo de Ahito, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seranías, hijo de Usaí, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, Está bien. hijo de Elezar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Hay una detención. ¿Por qué todos esos nombres? Importante, ¿no es cierto? Nos acaban de dar la genealogía de Esdras, de que por tanto él venía de la línea de Aarón, y si era hijo de Aarón, ¿de qué tribu era? De la tribu de Leví. Y por tanto, si era de la tribu de Leví, él podía ser y ejercer el sacerdocio, ¿no es cierto? Bien, ahora continúa Cris. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, y Jehová, Dios de Israel, había dado. Le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Gracias, perfecto. Entonces vemos, hermano, de que vemos algunas características de Esdras, ¿no es cierto? ¿Verdad que ya sabemos de dónde provenía, pero dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Entonces Esdras, hermanos, era una persona temerosa del Señor. Era un hombre diligente en la palabra, era un hombre preparado, era un hombre que se preparaba en la palabra del Señor. Por lo demás dice que era escriba, y los escribas, hermanos, eran precisamente quienes custodiaban la ley del Señor, y la aprendían, la estudiaban con muchísima dedicación. Los escribas llegaban a memorizar enormes porciones de la Escritura, enormes porciones de la Escritura las manejaban de pe a pa, de memoria. Entonces Esdras era un hombre muy preparado, y la gente lo reconocía así también. Era quien tenía esa función espiritual. Nehemías había sido el líder en la construcción, había demostrado tremendos dones de liderazgo, tremendos dones también espirituales, de conducción, o sea,
en muchísimas áreas, un hombre muy completo, Nehemías. Pero ahora Esdras, ¿verdad?, tenía que asumir esta función de explicar la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, ya sabemos de que se había hecho un trabajo también, conforme a lo que vimos la semana pasada, de que se había hecho ya el trabajo de depurar un poco quiénes eran las personas que estaban dentro de la ciudad. Porque lo que se hizo acá fue un estudio de la genealogía de las personas, para rastrear, por así decirlo, cuál era la tribu de cada persona y poder así tener el orden lo más perfecto de todas las cosas. Se hizo como un censo, se inventarió a toda la gente, por así decirlo, para saber de dónde provenían y así también ver con mayor precisión el sacerdocio y esos detalles. Hermano Patricio, un dato que tiene particular es el lugar donde se lee la escritura. Sí. Si usted se fija ahí, dice la puerta de las aguas. Y la palabra agua, o agua, empieza, es agua con N. Está con mayúscula. Y no es menor porque resulta que la palabra o la idea de las aguas para un judío, y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la palabra del Señor. Cuando el Señor habla, por ejemplo, con Nicodemo y después habla con la mujer samaritana, habla ahí de que de su interior correrán ríos de agua viva. Y no es que dentro de nosotros va a salir un río, no es un río literal, sino que lo que quiere decir el Señor que del interior del creyente, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, va a salir el río de agua viva en la palabra del Señor. De la palabra del Señor en nosotros va a salir como sale un río, no de aguas muertas, sino de aguas vivas. claro, De aguas que corren, que tienen corriente, que están vivas, que tienen pescado, peces, que dan vida. Entonces, que se lea la Biblia, en este caso, la Torá, ¿no es cierto?, ahí dice, la ley dice, frente a la puerta de las aguas, es porque es simbólico para un judío que las aguas y la palabra son como sinónimos. Entonces, interesante ese datito, ¿por qué se leyó él? Que no lo tomaba. Claro, claro, es en una plaza que está delante de la puerta de las aguas. Claro. Bien, entonces, ¿qué dice? Que verso 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, ¿verdad? Cuando se habla de la ley, estamos hablando de los primeros escritos, muy posiblemente el Pentateuco, ¿verdad? ¿Cuál es el Pentateuco? Algún joven que me responda. Voy a dejarle a ustedes esa tarea. El Pentateuco. Nombrémoslos todos. Perfecto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley o los libros de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, es posible de que eso se haya leído. Eso haya leído Esdras. Pero no solamente lo leyó, hermanos, sino que vamos a ver de que hubo también un desarrollo de lo que se estaba leyendo, para que se entendiera. Dice que trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Primer día del mes séptimo, hermanos, que coincidía en este caso con la fiesta de las trompetas. Era el mes en el cual se celebraba la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Así, esos eventos se celebraban en ese mes. Y ¿ese mes viene a equivaler a octubre? sí, era septiembre-octubre. Y durante ese tiempo, hermanos, se celebraba esa fiesta. Y vemos acá de que en aquel tiempo, en la fiesta de las trompetas, era un día de reposo, es decir, donde no se hacía actividad, pero donde también se invitaba a las personas no a tener luto, no a tener tristeza, no a estar cabizbajo, sino que al contrario, demostrar gozo, demostrar alegría. Y dice la palabra que se juntó como un solo hombre, ¿verdad? Estaban ahí atentos. Trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza
que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir desde el alba hasta el mediodía? ¿Qué pasó ahí? Toda la mañana, ¿no es cierto? Desde que salió el sol, exacto. O sea, estamos hablando, no sé, tal vez unas 6 horas, una cosa así, de que se entregó la palabra del Señor a toda la gente que estaba ahí presente. Desde que sale el sol hasta el mediodía. Imagínense, toda la mañana, incluso parte del, digamos, cuando está recién amaneciendo, todo el día prácticamente, en un mensaje, una predicación que se entregó en ese lugar. Nos acordamos, hermanos, en el Nuevo Testamento, de Eutico. ¿Se recuerda de Eutico? ¿Qué pasó con Eutico en el Nuevo Testamento? Se quedó dormido, ¿qué pasó? Se cayó y murió, ¿no es cierto? Y expiró. ¿Y qué ocurrió después? Volvió a la vida, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque el mensaje se había prolongado mucho, ¿no es cierto? Había estado un poco largo el mensaje. A lo que voy, hermanos, a lo que quiero llegar y que es algo muy, muy importante, vemos acá en esta porción de lo que llevamos analizado en estos textos, de la prioridad de la palabra del Señor. La prioridad de la palabra del Señor. Hay templo, hay muro, hay gente reunida. ¿Qué falta? La palabra del Señor. La palabra del Señor. De que la palabra sea entregada. En el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, hay una encomienda hacia hacia Timoteo, que lo dice de una manera categórica. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, te encarezco delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en esa primera frase? Que pongo a Dios de testigo y a su Hijo Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, que te juzgará también a ti. Que prediques, verso 2, la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. O sea, te encargo encarecidamente delante de Dios y Jesucristo de que tú tienes que predicar la palabra. Este es el apóstol Pablo exhortando a un joven pastor llamado Timoteo, que le está encargando, ¿no es cierto?, enseñanzas trascendentales para su ministerio. Te encarezco delante del Señor, predica la palabra. ¿Qué más dice? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una encomienda tremendamente fuerte para Timoteo. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Es tremendo, hermano. ¿Qué le dice entonces Pablo al joven Timoteo? Predica la palabra. Predica la palabra, sé insistente en la palabra. Anda la palabra. No importa no importa el resultado, no importa nada. Tú preocúpate de predicar la palabra, que el Señor se encarga del resto. Del otro se encarga el Señor. Pero tú ocúpate de la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. La prioridad de la palabra del Señor, hermanos. La prioridad de la palabra, hermanos, no es algo que vino a aparecer en el Nuevo Testamento. La prioridad de la palabra del Señor lo vemos en toda la Escritura. En el mandato, ¿verdad?, que nosotros vemos en el libro de Éxodo, ¿verdad?, que la palabra tenía que estar en todo lugar, todo momento, como le decía el pastor cuando presentaba este domingo a una bebé, ¿verdad? Los padres tienen que educar a sus hijos entregándole la palabra en la casa, en el camino, anótalas, ándalas trayendo contigo, escríbelas. O sea, en todo momento tiene que estar la palabra del Señor. Esa es una exhortación, hermanos, para todos nosotros también, para todos quienes acá tienen una vida cristiana. Debemos sumergirnos en la palabra en todo tiempo. Nosotros no podemos, hermanos, delegar nuestra
responsabilidad de morar en la palabra en otros. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros. Los padres, por ejemplo, no pueden esperar de que sea solamente la escuela dominical la que le enseña a los niños. No, quienes tienen que entregarle la palabra son ellos, día a día. Acá tienen un refuerzo solamente, pero día a día tienen que entregarle. Nosotros también, los adultos, no podemos esperar, no podemos aspirar a ser alimentados en la palabra solamente con lo que recibimos el martes y el domingo. Debemos día a día ser alimentados en el Señor. Y también eso era necesario para este pueblo. Necesitaba volver a la palabra, necesitaba volver a ella. Dice el verso 2 de que toda la gente se reunió, todos los que podían entender. Lee entonces la palabra una gran cantidad de horas, dice en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. Hermanos, nosotros necesitamos también aprender de este pueblo. Siempre, hermanos, nosotros criticamos al pueblo de Israel y decimos, pucha, el pueblo de Israel desobediente, que era aquí, que era allá, que era allá. Ya, pero ahora tomemos algo bueno del pueblo de Israel. Tomémoslo como un buen ejemplo, ya que siempre le decimos cosas que no corresponden a Israel y nos reímos, qué sé yo. Pero acá dice la palabra de que ellos estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, ellos estaban totalmente enfocados a lo que le estaba diciendo, sin distracciones. Nosotros, hermanos, no siempre, a veces que somos menos, imagínense, cerca de 50.000 personas, es súper fácil distraerse, súper fácil murmurar, hablar, qué sé yo, que de esas 50.000 personas hay veces uno podría pensar, no sé, hay ya a lo más 1.000 personas que están prestando atención y el resto tal vez esté en sus quehaceres, en sus menesteres por ahí. Pero acá dice que ellos todos estaban atentos. Y nosotros acá que nos reunimos, ¿no es cierto?, a lo más, ya imaginemos en una iglesia llena, no sé, 80, 100 personas, por ejemplo, no siempre la atención está 100% en la palabra. Hay distracciones a veces. Uno lo nota también, hermanos. Quienes dirigen, ¿no es cierto?, quienes predican, quienes están los días Marta acá, quienes tocan alabanza, quienes están un poquito más adelante, uno a veces mira para atrás y uno sabe quién está mirando atentamente, quién está participando del culto y quién está participando pasivamente del culto. O sea que está ahí, pero con la mente en lo que va a cocinar, en el lunes, qué sé yo, en el trabajo, en los estudios, en cualquier otra cosa, hermano. Eso pasa. Y eso no está bien, hermano. Eso no está bien. Si nosotros nos congregamos, si nosotros estamos acá, hermanos, es para que apartemos ese tiempo 100% a lo que hacemos acá. Que si hay que cantar, cantemos. No por cantar, sino que nos unamos al canto congregacional como corresponde. Que sigamos la letra, que nos hagamos parte de lo que hacemos. Que si hay que orar, oremos. Que si hay que escuchar la palabra, es el tiempo para sentarme y para estar atento a lo que el predicador quiere decir. Que si hay que ofrendar, lo hagamos, ¿no es cierto? Nos hagamos parte de eso, que si hay que hacer cualquier cosa, estemos ahí atentos, con una participación activa en el culto, no pasiva, no ahí simplemente flotando en un culto. Importante, nos enseña también esto, hermanos, cómo comportarnos dentro de la casa del Señor, que a veces no es como el Señor lo requiere, en algo tan solemne como lo es reunirnos para el Señor. Dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Imagínense, hágase la imagen. Una gran cantidad de gente, una multitud de personas, y le hicieron ahí seguramente un cajoncito, ahí un púlpito, algo para que Esdras pueda estar un poquito más arriba y pueda hablarle a esa cantidad de gente. Evidentemente, hermanos, que era muy difícil de que una persona gritando pueda llegar a esas más de 50.000 personas. Entonces, seguramente lo que hacía era que él iba hablando, y con la ayuda de estos escribas que se mencionan acá, él se iba ayudando de ellos para que ellos vayan repitiendo lo que iba diciendo él. Porque dice
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asfadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué cree que es lo que pasó aquí? ¿Por qué esa reacción en el pueblo? Dice la palabra de que ellos alzaban sus manos, ¿no es cierto? Y que se inclinaban a tierra. Y se humillaron, dice la palabra. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué les da, por qué esa posición en la gente de estar arrodillados? ¿Qué se habrá producido en ellos, hermanos? Lo escucho. Yo creo, hermano, que ellos estaban con lo que se conoce como la convicción de pecado. Ellos sabían que se habían comportado muy mal delante de la ley de Moisés, y aún así el Señor los había traído de vuelta, les había hecho reconstruir un templo no igual que el de Salomón, un templo, por decirlo así, muy desmerecido con respecto al de Salomón. Austero, claro. Pero aún así tenían templo, ahora tenían murallas, y bueno, estaban ansiosos por escuchar la ley de Moisés. La ley de Moisés que tiene bendiciones y maldiciones. A veces nosotros pensamos que la ley de Moisés tiene puras bendiciones. Resulta que en Deuteronomio 28 están las bendiciones a este lado, y al otro lado en la hoja, por lo menos en la Biblia Reina Valera, hay frente de uno las maldiciones y las bendiciones. Entonces, el pueblo conocía estas cosas, pero las quería escuchar. Además que ellos venían, el hermano Jaime parece que no han visto el estudio, la cantidad de generaciones que habían pasado, 70 años. Muchos de los que volvieron ya no hablaban el hebreo clásico donde estaba escrita la palabra. Entonces los hombres que estaban ahí tuvieron que traducirle al arameo, que era el idioma que ellos habían traído de Babilonia. Entonces, mucha gente que estaba atenta a la palabra no entendía lo que leía Esdras, sino que tenían que traducirle al arameo. Pero ellos estaban tan ansiosos, hermanos, que a pesar que no entendían lo que leía Esdras, cuando les fueron traduciendo, ellos sabían que el Señor les iba a hablar a su corazón. Claro. Entonces a mí me llama la atención que de repente, hermanos, en nosotros no tenemos el respeto que debemos tener cuando se nos entrega la palabra, cuando se nos hace un estudio, cuando se nos hace una predicación. Miramos al predicador, pero no miramos la palabra. Nosotros no tenemos que mirar al predicador, tenemos que mirar lo que el predicador está enseñando de la palabra del Señor. Eso es lo valioso. Entonces el pueblo valoró la palabra, no a él, ni que tenían que traducirse. Claro. Lo que vemos acá, hermano, es claro, un pueblo convencido de pecado y un pueblo quebrantado delante del Señor. Quebrantamiento total delante del Señor. No es primera vez, hermanos, que cuando las personas son expuestas a la palabra del Señor hay una reacción de este tipo. ¿Sí o no? ¿Recuerda algún otro ejemplo de cuando personas se exponen a la predicación, a la palabra, hay un quebrantamiento importante en la gente? ¿Hay algún ejemplo? La predicación de Pedro, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer, hermano? La predicación de Pedro, claro. ¿Qué más? ¿Qué otra reacción podemos ver? Hay un ejemplo, hermanos, en el rey Josías también, cuando él encuentra la ley del Señor y la entrega, y también hay una reacción de quebrantamiento en la gente. A menor escala, hermanos, cuando el eunuco etíope es expuesto delante de la palabra del Señor, él tampoco queda indiferente. No queda indiferente, queda totalmente convencido. O sea, a tal punto, hermano, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero entender la palabra del Señor. ¿Entiendes lo que lees? Y él explica con precisión Isaías, ¿no es cierto? Y él está tan convencido que quiere bautizarse incluso. Entonces vemos, hermanos, de que nadie puede quedar indiferente a la palabra del Señor
cuando el Señor obra en el corazón del hombre? Nadie. A un ejemplo tan simple, Jesús le dice a Mateo, sígueme. ¿Y Mateo qué hace? Se levanta y dejándolo todo, le sigue. A Pablo, ¿verdad? Cuando el Señor tiene un encuentro con Pablo y le habla, y Pablo, de perseguidor, le obedece al Señor. Incluso a veces vemos resistencia de parte del hombre, como Jonás, pero nadie finalmente puede resistirse a la voluntad del Señor. Entonces vemos, hermanos, de que la palabra del Señor produce en el ser humano, hermanos, algo maravilloso, algo que ninguna otra cosa puede producir. Ninguna otra cosa puede producir lo que la palabra hace en el corazón del hombre. Qué importante, hermano. Y por eso la importancia de predicar la palabra. Acá en nuestra congregación, en cada ministerio, en niños, en jóvenes, en mujeres, en varones, en cada ministerio, en alabanza, todo debe girar en torno a la palabra del Señor. Colosenses 3:16 dice, aún en la alabanza, dice, exhortándoos y animándonos unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, en salmos, en cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, la palabra incluso debe morar en la alabanza, ¿no es cierto?, en la adoración, en los himnos, en el canto, qué sé yo, porque todo finalmente gira en torno a eso, a proclamar la palabra del Señor. Algunos decían por ahí algo muy, muy claro. ¿Cómo saber lo que cree una iglesia? Escucha lo que canta. Escucha lo que canta. ¿Cómo saber lo que una iglesia cree? Escucha lo que canta. Ahí está lo que cree una iglesia, escuchando lo que cantan. Si cantan de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos, eso es lo que creen. Si hablan de la palabra, si hablan de permanecer en fe en el Señor, etc., eso es lo que creen. Ahí está, eso es lo que creen, lo que cantan. Y por eso, hermanos, que lo que cantamos debe ser la palabra del Señor. El himnario de la primera iglesia eran los salmos, ¿no es cierto? Ese era su himnario, los salmos. Eran cánticos que ellos entonaban. Vemos, hermanos, cuál es la reacción de la gente. Respondían, amén, amén, alzaban sus manos, se humillaban, adoraban al Señor inclinados a la tierra. Y dice, acá se mencionan estos 13 levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub. Dice que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8, y leían en el libro de la ley Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como que retransmitían el mensaje, y como adelantó el hermano Samuel, había gente acá que no dominaba el idioma hebreo, que venían de una herencia extranjera, y acá es donde se desarrolla también el arameo. Es por eso que incluso Nehemías y Esdras tienen porciones en arameo. Siempre decimos que el Antiguo Testamento tiene hebreo y porciones en arameo. Bueno, por acá hay porciones en arameo, como en Daniel también. Y vemos, hermanos, de que también para ellos hay que traducirles, hay que enseñarles también, porque había una gran población, no poca, que hablaba en ese idioma. De hecho, en Nehemías mismo se hace una mención a eso del idioma en el que hablaban. Y dice que le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Qué importante, hermanos, eso, de ponerle sentido. Parece que da la impresión que los levitas, estos que dice usted, también hacían una pequeña exégesis. Exactamente. De lo que quería decir la palabra. No era solamente traducir palabra por palabra, sino que iban haciendo una exégesis, una explicación de lo que les iban estaban leyendo porque ellos ya estaban muy olvidados de lo que significaba la palabra del Señor. Exacto, era necesario no solamente leer, sino que también explicar lo que se estaba leyendo. Hay una palabra ahí que usó el hermano que es muy importante saberla, hermanos, que usted la puede anotar para que nunca más lo olvide, que es la palabra exégesis. ¿Alguien sabe lo que significa exégesis? Exégesis. A ver, Diego, todos apuntan a Diego, que él es el capo de la exégesis. El exégeta, a ver. Escuchemos al Diego. Estudiar bien el contexto igual en que se escribe la palabra.
Bien, el estudio del contexto forma parte de la exégesis, indudablemente. Pero exégesis como tal significa ¿qué cosa? ¿Ah? Extraer el significado del texto. Muy simple, extraer el significado del texto. Es decir, yo voy a la palabra y hago una exégesis para extraer el significado del texto. Cuando dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, si yo hago una exégesis de ese texto, voy a desprender de qué. Jesús es el camino, verdad y vida. Por tanto, no hay vida fuera de Jesús, no hay verdad fuera de Él y no hay camino fuera del camino que ofrece Jesús. Ahí hay yo estoy desprendiendo el significado del texto, lo que es evidente, lo que significa. Y lo opuesto a la exégesis, ¿saben cómo se llama? Lo opuesto a la exégesis, algo de lo que nosotros debemos evitar siempre, se llama eisegesis. ¿Y en qué consiste eso? En que yo, en vez de extraer el significado del texto, yo impongo el mío al texto. ¿Se entiende? Esa es la eisegesis. Entonces yo no desprendo el significado, sino que yo se lo impongo al texto, yo lo tuerzo el texto, lo fuerzo a decir algo que no está diciendo. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, yo puedo decir, ya perfecto, pero dice la verdad, pero no está excluyendo literalmente a que pueda haber otra verdad fuera del Señor. Ya eso es eisegesis, yo estoy imponiéndole ahí al texto eso. Porque claramente dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le impongo algo al texto, algo que no quiere decir, lo tuerzo, pongo una palabra que no está ahí, yo estoy haciendo una eisegesis, estoy no extrayendo, sino que estoy imponiendo el texto. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo estas personas? Estaban entregando una exégesis, el sentido del texto. El ejemplo más claro que siempre lo dan de eisegesis es, por ejemplo, cuando de David y Goliat, dice la palabra que David tomó algunas piedras, ¿no es cierto?, para matar a Goliat. Entonces, una eisegesis diría esto, por ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo David? Tomó algunas piedras. La primera piedra, la piedra de la fortaleza. Y con la piedra de la fortaleza le pegó. Luego tomó una segunda piedra, la piedra de la valentía. ¿Se dan cuenta? Eso no lo dice el texto. O sea, yo estoy imponiendo eso, que suena espectacular, bonito, romántico, pero eso no, yo lo estoy imponiendo, no lo estoy desprendiendo del texto. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado con alegorizar el texto. Empezar así como a obtener algunas conclusiones que no se desprenden con claridad de la palabra. Bien, y dice que le ponían el sentido del texto de modo que entendiese la lectura. Dice, y Nehemías el gobernador y al sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos estaban llorando, quebrantados, hermanos, quebrantados, quebrantados delante del Señor. Yo le pregunto a mis hermanos aquí presentes, ¿alguna vez usted se ha quebrantado delante del Señor? Se ha quebrantado delante del Señor, de decir, de quebrantarse delante del Señor, de sentirse como estas personas, convencido de pecado, de que ya nada tiene sentido sino solamente el camino que me ofrece el Señor, de que yo ya no valgo, si no es por los méritos de Cristo. ¿Se ha sentido alguna vez así? Importante, ¿no es cierto?, de que nosotros estemos en esa actitud de quebrantamiento delante del Señor. No solamente, hermanos, como esa primera experiencia cuando el Señor vino a nuestro corazón, porque generalmente ahí nosotros, efectivamente, ahí hay una convicción de pecado, hay veces hay llanto, hay una tristeza, hay una convicción de que el Señor está habitando en nuestro corazón. No solamente ahí, hermano, sino que cuando buscamos más del Señor, cuando buscamos más de su santidad, cuando buscamos acercarnos más a Él. Nosotros, hermanos, no podemos quedarnos solamente con el primer amor, como se dice, sino que debemos buscar al Señor día y noche, todo el tiempo. Y cuando más nos acercamos al Señor, hermanos, cuando estamos más cerca de Él, nos damos cuenta con mayor profundidad cuán santo es el Señor y cuán
cuán lejos nosotros estamos de la santidad del Señor. Y nos lleva también a apreciar todavía más el amor de Cristo por nosotros, la gracia del Señor por nosotros, de que aún en nuestra condición el Señor nos perdonó, de que el Señor nos ama, de que el Señor nos bendice día a día, hermanos, aún en nuestra desobediencia. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, imagínense. Nosotros podemos pecar hoy delante del Señor y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Podemos pecar hoy y nuestro alimento va a seguir en nuestra mesa. Vamos a seguir con vida. Nuestra familia va a seguir ahí. Entonces vemos, hermanos, que el Señor es inmensamente misericordioso con nosotros, inmensamente misericordioso. Y esta actitud, hermanos, de quebrantamiento no podía quedar ahí. No se puede quedar en quebrantamiento, hermanos. El otro día conversábamos con mi esposa de cuando, no sé, hay veces que el Evangelio se vive como desde un bajón, como desde una, no sé, como desde una permanente angustia, de una permanente tristeza, no, hermano, yo creo que, como lo vemos acá, el Señor nos dice de que a nosotros se nos ha dado un gozo indecible a nosotros, un tremendo gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, etc. Entonces hay un gozo en nosotros también. El quebrantamiento, hermanos, perfecto, estamos en quebrantamiento, en tristeza, pero también en alegría, porque el Señor nos ha perdonado. Yo no puedo, hermanos, seguir habitando en mi vida pasada, seguir en el remordimiento de mi vida pasada. Debo también comprender de que hay una meta a la que yo debo seguir. Y no seguir, ¿verdad?, enfocado en la vida pasada cuando el Señor ya me ha perdonado, cuando el Señor me ha hecho una nueva criatura. Entonces, qué importante, hermano, es vivir en el gozo del Señor. El apóstol Pablo en una ocasión le escribe a una iglesia: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Le reitera, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Porque debemos estar en gozo, en regocijo delante del Señor. Hay gozo en nosotros, hay alegría, hay una sensación de tremenda gratitud delante del Señor. Y eso, hermanos, también estas personas tenían que manifestarlo, porque dice verso 10, luego les dije: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y la parte final, que yo sé que usted la sabe muy bien esta parte: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza también, hermanos. No habitar en la amargura, no habitar en la tristeza, no habitar en eso, no, en el gozo del Señor. El Señor nos ha inundado de tantas bendiciones, de tanta alegría, de tanta muestra de su misericordia, hermanos, que nosotros solamente podemos reaccionar en gratitud hacia Él.